Lo que voy a exponer a continuación es uno de los primeros pasos de lo que me propongo de alguna manera investigar en los próximos años en el marco del proyecto de investigación. Algo de manera muy general, podríamos decir, he definido más o menos en tres ámbitos de investigación según mis propios intereses, a partir de las tareas más generales que se proponen para el proyecto, ¿no? Las tres tareas podrían, propias mías, tendrían que ver en principio con, en primer lugar, mi interés en estos primeros momentos del proyecto tiene que ver con llegar a tener y eso es algo que ha aparecido ya y de lo cual me alegro mucho que haya aparecido esta cuestión en otros miembros del proyecto, porque eso indica que todos vamos un poco en esta misma, que estamos remando en la misma dirección, ¿no? Mi intención sería en los primeros momentos del proyecto tiene que ver con investigar un poco, tener una idea clara de la importancia y de la relación de la obra poética de Nietzsche con su pensamiento filosófico. Es algo de lo que Arno ha hablado bastante en su exposición y eso me parece el punto de partida fundamental para mí, que soy de filosofía, entender exactamente por qué este interés de Nietzsche en introducir en su obra publicada su obra poética también, sus poemas. Es un punto precisamente de lo que intentaré también hablar ahora, ¿no? Estas serían las otras dos cuestiones que dejo ya para más adelante, para los siguientes años dentro del proyecto, pero que se relacionan también directamente con esta cuestión. Tendrían que ver, por una parte, a mí me interesa sería el tema de los lenguajes en relación a la cuestión del arte, más particularmente de las artes. Esto es algo que también ha aparecido ya, ¿no? El lenguaje de la música, el lenguaje de la poesía, ¿cuál es su relación? ¿No? ¿Cuál es su relación o cuál es más importante, si es que se puede hablar así, para Nietzsche, ¿no? Bueno, importante también en qué sentido, ¿no? Que es parecido a la cuestión de la música, como por el fondo, la musicalidad de la palabra, esta cuestión importante. Y por último ya, si en el último año de proyecto, si me da tiempo y si las cosas van como creo, me gustaría centrarme un poco en la cuestión del pathos, ¿no? De las emociones a partir de las nociones. Y esto es algo que Carmen ya también ha aparecido un poco en su ponencia, en su conferencia, lo cual también me alegra bastante que también haya una sintonía en ese sentido, ¿no? El tema, hablaré un poco de esto y también, muy mínimamente, pero hablaré un poco del cuerpo también y del lenguaje en Nietzsche, ¿no? Bueno, como os digo, esto será, si acaso, dentro de mucho tiempo. Vamos ahora a lo más próximo, que como os decía, tiene que ver con el tema de la relación entre la poesía y el pensamiento filosófico en Nietzsche, ¿no? ¿A qué se deben los esfuerzos nietzscheanos por introducir o por publicar, en muchos casos, su obra poética junto a su pensamiento filosófico? El primer paso que yo he dado para llegar a responder a esta pregunta tiene que ver con tratar de identificar dentro de la obra de Nietzsche qué significa exactamente el término poetizar, ¿no? Para a partir de ahí extraer el significado desde un punto de vista filosófico, podríamos decir. Es decir, ver los contextos en los que se usa este término, a qué se refiere con ello, en relación a qué otros problemas, a qué otros temas y otros términos aparece la idea de poetizar. En este sentido, la primera aclaración que quiero hacer es que, curiosamente, el uso de un verbo como poetizar juega un papel importante en Nietzsche en el ámbito de la epistemología. Es decir, poetizar va a tener que ver con una determinada manera de representar el mundo en el que hay un marcado componente ficcional. De pensar el mundo, de mirar al mundo con un marcado componente ficcional. Los poetas se inventan el mundo, no lo conocen en el sentido estricto filosófico del término, ¿no? Sino que se lo inventan de alguna manera y no lo conocen como lo hacen los científicos o como lo hacen los filósofos. Es decir, los poetas no se mueven en el ámbito de la verdad, ¿no? Esta es la cuestión también ha aparecido, creo que ha sido Arno quien ha hablado de esta cuestión también, ¿no? Sino que se mueven en el ámbito de la apariencia, en el ámbito de la ficción, y esta es un poco la razón por la que este término y esta cuestión atraen tanto a Nietzsche. En realidad eso es lo que le interesa a Nietzsche, ¿no? Y lo adelanto ya de alguna manera, el núcleo de su pensamiento tendrá que ver precisamente con la crítica a instancias, podemos decir, tradicionales del pensamiento más propios de la metafísica, como son el conocimiento, la verdad, la realidad, todo este tipo de terminología, ¿no?
que tiene que ver con una determinada manera de hacer filosofía y con una determinada manera de entender qué es el pensamiento. Bueno, pues esta será entonces, este es un poco el marco general en el que se va a desarrollar lo que voy a contar ahora, ¿no? El análisis del término poetizar en el ámbito de la filosofía nietzscheana, más particularmente en el ámbito de su reflexión sobre el conocimiento, podríamos decir, el pensar, como haremos, y en relación sobre todo a la pregunta ¿qué significa pensar para Nietzsche? Una pregunta para mí interesante es esto de analizar el término poetizar. De fondo, filosóficamente, tiene que ver con esta cuestión de qué significa pensar para Nietzsche, ¿no? Como os digo, pensar creo que será, para Nietzsche será lo que hacen los poetas, en cierto sentido, ¿no? Al menos, claro, cierto tipo de poetas, casi más que los filósofos incluso, ¿no? Determinada acepción del término pensar, los poetas pensarán más que los filósofos, o al menos, por lo menos, cierto tipo de filósofos, que cierto tipo de filósofos. Poetas que piensan, algunos poetas piensan más que algunos filósofos. Ayer ya apareció en la sesión de la mañana, en Ana Leira, en su intervención de ayer, en esta cuestión de Nietzsche, la filosofía y la literatura, ¿no? En este caso, filosofía y arte, o filosofía y poesía, van a ir de la mano, ¿no? En estos pensadores poetas, que hemos también hablado, ¿no? En el caso de Nietzsche. Bueno, una segunda aclaración, en este caso ya más terminológica. Me voy a referir a lo largo de la charla a varios términos en alemán que Nietzsche utiliza en muchos casos prácticamente como sinónimos, y esto es lo interesante. El primer término sería dichten, que en español... Dichten, que en español significa, traduce por poetizar, versificar, es una palabra que me gusta mucho, esto de versificar, es decir, hacer poemas, o algo así. Ahora, hay otro verbo con una raíz igual, que es dichten, y ahí Carmen me ha explicado que aunque tengan una raíz igual, habría que precisar mucho exactamente que al final a qué conduce, ¿no? Esta cuestión de que tengan una raíz igual. Y el dichten, o el dichten, significa precisamente idear, ¿no? Imaginar, en el sentido de inventar, ¿no? De inventar algo. Y que Nietzsche va a utilizar en muchas ocasiones con significados muy próximos, ¿no? Otra expresión recurrente de la obra de Nietzsche, y que es también de significado muy parecido al anterior, a dichten, sería verstellen, ¿vale? Si dichten se traduce como idear o como imaginar, verstellen se suele traducir como desfigurar, simular, fingir, en el sentido de generar una ficción, ¿vale? Y la última palabra que me interesa tiene precisamente, como vamos a ver ahora, tiene un significado contrario a estas. Es el término más tradicional de vorstellen, de verstellen, vorstellen, ¿no? Se traduce como representar algo, en el sentido de vorstellen, presentarse delante, ¿no? De poner delante. ¿No? Podemos representar en la imaginación, o podemos representar en el lienzo, el pintor representa, ¿no? En este sentido, esta expresión, junto a la de darstellen, que, como os decía, a diferencia de las anteriores, tiene más el carácter de representación como copia. Representación como copia, es decir, se pierde el carácter ficcional que tienen las tres primeras, ¿no? Se pierde este carácter que tiene que ver con la imaginación, con lo creativo que tienen los anteriores. Bueno, para ir centrando un poco, entonces, vamos a considerar de manera general la obra de Nietzsche fundamentalmente como una gran crítica al modelo ontoepistemológico, podríamos decir, de la filosofía metafísica tradicional. Es decir, el pensamiento de Nietzsche puede ser visto como una gran crítica a la noción de razón y a la noción de realidad que ha manejado la filosofía desde Platón hasta Hegel, ¿no? En este sentido sería como enmienda a la totalidad prácticamente a toda la metafísica y a toda la filosofía hasta su época en lo que hace Nietzsche. En este sentido sería, por una parte, os digo, una crítica al planteamiento fundacionista. La metafísica siempre busca el fundamento de la realidad, el campo de lo fenoménico, lo busca más allá de lo físico, busca un fundamento propio,
Y por otro lado, como os digo, sería crítico con esta idea de que existe un fundamento de la realidad. Por otro lado, es, vamos a decir, un gran intento, la filosofía es un gran intento de recuperar para la reflexión filosófica y para nuestra caracterización de lo que significa pensar, precisamente todos esos elementos corporales, afectivos, pasionales, emocionales, que tienen que ver con el deseo, en general todo lo corporal, que la metafísica tradicionalmente ha dejado fuera por ser precisamente difíciles de integrar dentro de un planteamiento como en el que se privilegian términos como verdad, ¿no? Verdad como agotar el sentido de algo explicativamente, ¿no? Este tipo de... La metafísica siempre ha primado este tipo de elementos fijos, estables, esenciales, ¿no? Las esencias, este tipo de cosas es lo que ha primado. Pues Nietzsche trataría de recuperar, lo que yo quiero decir es que Nietzsche trataría de recuperar, en su recuperación de los elementos corporales, está precisamente una resignificación, un intento de plantear de otra manera la constitución del mundo, la constitución, nuestra manera de pensar, la constitución del mundo y nuestra manera de pensar. Es una crítica a cómo ha entendido la metafísica qué era el mundo, qué era el hombre y en qué consistía ser racional, ¿no? O en qué consiste pensar, si lo preferís. Bueno, pues estas ideas, que no podemos ver aquí detenidamente, tendrían que ver un poco con lo que en la sesión de ayer, como digo, de Ana Leira, de Mariano y de Sergio, aparecieron también, y tiene que ver, como veíamos, con cierta, aparecía en la sesión de Sergio, ¿no? Cierta nihilización de la experiencia del mundo, ¿no? Una concepción que veíamos ayer que Nietzsche heredaría de Schopenhauer, ¿no? Y a su vez, podemos decir, de los primeros románticos. El mundo no tiene sentido, fuera de una comprensión metafísica, el mundo no tiene sentido, no tiene un sentido dado en sí mismo, ¿no? Lo que diría Nietzsche, en herencia de estos pensadores, el hombre, no hay un sentido en sí mismo que el hombre pueda conocer. El hombre no puede conocer el sentido del mundo por medio de una facultad como la razón. Ah, bien, claro, a diferencia de Schopenhauer, la filosofía de Nietzsche tiene que ver con la, como digo, con la resignificación de lo que entendemos por razón, racionalidad, de manera general, ¿no? Frente a una racionalidad, entonces, buscadora de sentido, que es la que ha privilegiado el ámbito de la metafísica, una racionalidad que podríamos caracterizar como buscadora de un sentido ya dado previamente a la realidad en el mundo. Tendremos, en el caso de Nietzsche, una racionalidad, podríamos decir, creadora, interpretadora, generadora de sentido. De un sentido, claro, que no siempre es definitivo, no se crea de una manera definitiva, no se crea de una manera cerrada, como veíamos ayer, ¿no? En el caso de Unamuno, por ejemplo, sino que pensar, o ser racional, no tiene que ver con conocer el mundo, sino que tiene que ver con generar sentido. Ser capaz de introducir sentido, un sentido no permanente, en un mundo en el que de por sí no lo hay. Es decir, es introducir un cierto orden, podríamos decir, un cierto ritmo. Retomando un poco la sesión de lo que ha contado Carmen, ¿no? Introducir un cierto ritmo donde de mano no lo hay. Bueno, fijaos, un elemento fundamental en la crítica nietzscheana a la metafísica entonces tendría que ver con la denuncia de la falsa fijeza, podemos decir, de ciertos significados, de ciertos valores que ya no pueden ser considerados como si tuvieran un valor en sí mismos, como si fueran valiosos por sí mismos, ¿no? Pero bien, esta idea es puesta en jaque por Nietzsche, denunciando precisamente, entre otros aspectos, una extralimitación en el uso del lenguaje, ¿no? Un cierto abuso, a decir, el de la gramática. La fijeza, la permanencia del sentido y del significado, que permite establecer un discurso coherente, con un cierto orden, es una exigencia del lenguaje. En realidad es una exigencia de la comunicación, o al menos de la comunicabilidad, podemos decir, de ciertos elementos, pero la fijeza del significado, que exige la propia comunicación lingüística de la palabra, la
la fijeza del significado de las palabras o de los conceptos no tiene por qué responder en ningún caso a una estabilidad esencial del mundo, ¿no? La cosa representada por la palabra, ¿no? O por el símbolo. ¿Verdad? No hay esa conexión inmediata, directa entre las palabras y las cosas, ¿no? Básicamente, ¿no? Nietzsche consolida entonces el giro lingüístico, cierto giro lingüístico, que se venía gestando en realidad ya en filosofía desde hacía algún tiempo y que con Nietzsche iba a ganar una solidez que iba a marcar ya de manera irremediable el devenir de la filosofía en el siglo XX. Este giro hacia el lenguaje, claro, no consistiría sino en afirmar que las categorías del entendimiento no son en realidad sino categorías lingüísticas, o al menos categorías muy marcadas por las estructuras del lenguaje. Por lo que el pensamiento lógico representacional, ya les podemos empezar a llamar así, este pensamiento lógico representacional llevará siempre la marca del lenguaje, dirá Nietzsche. Y lo que es aún más interesante, ¿no? Por esta razón es posible la crítica nietzscheana al universalismo kantiano, de las categorías kantianas de la razón. Diferentes lenguas, dirá Nietzsche, albergarán diferentes pensamientos, diferentes miradas, diferentes formas de pensar. Diferentes lenguajes albergarán, como veremos ahora, como ya podemos suponer, diferentes visiones del mundo, no universal. Bueno, claro, albergarán o construirán diferentes maneras de mirar el mundo, ¿no? Y ya parece que construirán, podemos decir, ¿no? Diferentes lenguajes pondrán en funcionamiento diferentes formas de pensamiento, podríamos decir. Hay diferentes formas de pensar, no hay una única forma de pensar. La nietzscheana, el giro lingüístico tiene que ver con esto, ¿no? Con poner sobre la mesa diferentes formas de hablar, que son diferentes formas de pensar. Bueno, vamos a ver todo esto que he resumido así de manera un poco rápida. Vamos a ver un poco más despacio a partir de algunos textos. Fijaos, he escogido dos textos que recogerían perfectamente la posición de Nietzsche y en los que ya se introducen un poco los términos que nos interesan. Fijaos esto, ¿no? Lo he cogido de textos muy típicos, ¿no? Lo que me separa más profundamente de los metafísicos es esto. Yo no acepto que sea el yo lo que piensa, antes bien considero. Crítica, esto aparece también, ¿no? Un poco en la sesión de Ana Leira ayer, ¿no? De la fragmentación del sujeto, ¿no? No acepto yo que sea el yo lo que piensa, antes bien considero el yo mismo como una construcción del pensamiento, ¿no? Esta inversión nietzscheana de que en realidad no porque hay un yo, ¿no? Diría Nietzsche a Descartes, sería no porque hay un yo, tú puedes decir que piensas, sino porque hay pensamiento puedes afirmar que hay un yo. Bueno, el yo mismo es una construcción del pensamiento, del mismo rango que materia, cosa, sustancia, individuo, fin, número, por tanto solo como ficción regulativa y ficción, con cuya ayuda se introduce, se inventa, y ahí Hineiner-Dichten utiliza este verbo, se inventa en un mundo del devenir, aquí el Nietzsche más heraclíteo, este mundo del devenir, el hombre, por las estructuras del lenguaje, se inventa una especie de estabilidad, por consiguiente de cognoscibilidad, planteamiento metafísico de la autoepistemología, ¿no? La relación directa entre el mundo tiene un orden y yo puedo conocerlo. Bueno, eso es mucho decir ya, ¿no? Que el mundo tiene un orden y que el hombre por medio de la razón puede conocerlo. Este es el planteamiento típico de la filosofía, de la metafísica, ¿no? Bueno, la fe, continúa diciendo Nietzsche, en la gramática, en el sujeto y objeto lingüísticos, en los verbos, ha subyugado hasta ahora a los metafísicos. Yo enseño a jurar de esta fe. Esto típico, ¿no? Que se suele mencionar para estas cosas. La remisión a la esfera del lenguaje, a sus categorías, tampoco permite en realidad a Nietzsche salvar la instancia de lo real. Se trata por decir, ¿no? Esto no son categorías del entendimiento, son categorías lingüísticas, bueno, pero tampoco se salva lo real por eso como algo verdaderamente en sí, ¿no? Como nos decía Nietzsche, afirmar también el carácter inventado, y ahí utiliza este verbo, de dichas categorías lógico-lingüísticas, si queréis, ahí estaría el giro lingüístico, tendría que ver con esta equiparación entre lo lógico-lingüístico, carácter inventado entonces de estas categorías lógico-lingüísticas como sustancia, yo, cosa, individuo, ¿no? Todas las que manejamos
tradicionalmente, ¿no? Para aprender a manejar el mundo, ¿no? Se trata entonces, como os digo, como igual que en las categorías del entendimiento, de ficciones regulativas. Las categorías lingüísticas también son ficciones regulativas que introducen en un mundo del devenir, y esto es lo que desde un punto de vista filosófico me parece interesante, una estabilidad. Introducen una estabilidad que no les es propia al mundo. ¿Sabes esto? Un segundo texto, ¿no? También muy famoso. La importancia del lenguaje para el desarrollo de la cultura radica, y ¿para qué es importante el lenguaje para el desarrollo de la cultura? Dice Nietzsche, la importancia radica en el hecho de que en él el hombre puso un mundo propio, junto al otro, un lugar que consideraba tan firme como para, a partir de ahí, levantar sobre sus bondes el resto del mundo y adueñarse del mismo. Como durante largos lapsos de tiempo el hombre ha creído en los conceptos y nombres, ha creído en las dos cosas, ahí está el giro, ¿no? La comparación entre conceptos y nombres, ha creído en los conceptos y en los nombres de las cosas como en verdades eternas, ha hecho suyo este orgullo con que se eleva por encima del animal. Suponía tener en el lenguaje el conocimiento del mundo, ¿no? Cuando en realidad esto no es así. La importancia entonces del lenguaje para el desarrollo de la cultura. Bueno, no me puedo entretener con esta presentación en entrar a fondo en esta cuestión, pero habría dos ámbitos que están claramente relacionados en el planteamiento de Nietzsche, que van a aparecer en algunas ocasiones y que, como decía antes, serían un poco el objetivo de mi trabajo más adelante y que hoy solo puedo anunciar, ¿no? Uno de ellos, el primero, es el tema de este desarrollo de la cultura gracias a claro, ya podemos decir al lenguaje o a los lenguajes, ¿no? Diferentes lenguajes, diferentes formas de pensar, desarrollo de la cultura. Si solo hay una forma de pensar, la cultura se desarrolla de una manera, pero si aceptamos diferentes formas de pensar con diferentes lenguajes, la cultura se va a desarrollar de otra manera, ¿no? Una dimensión política importante también con esto. Como decía, esta es una cuestión el tema del desarrollo de la cultura, todas estas cuestiones del lenguaje, como el lenguaje entendido siempre, claro, los lenguajes entendidos como ficciones regulativas, es interesante porque, y ahí está el punto, yo creo, ¿por qué es regulativo? ¿Por qué una ficción se convierte en algo regulativo? Y si además afirmo que solo hay ficciones, ¿no? Solamente podremos regularnos con ficciones, pero con diferentes ficciones, ¿no? Se trataría de elegir exactamente qué ficciones son las que pretendemos que nos entiendan, ¿no? Es decir, estas ficciones del lenguaje y del entendimiento tienen, a pesar de su carácter ficcional, el poder de conformar el ámbito cultural y con ello, claro, los cuerpos que habitan esa cultura. Esto me conduce al segundo ámbito que me parece interesante, y es esta dimensión fisiológica, corporal, en la que Nietzsche presenta, que Camille ya ha hablado de ello también, en el que Nietzsche presenta las relaciones lenguaje-cuerpo. Está pasando ahí con el lenguaje y con el cuerpo, que no vamos a poder ver aquí detenidamente, pero que sería uno de los objetivos de mi participación en el proyecto. Bueno, pues estas supuestas verdades eternas, de las que nos hablaba hace un momento en el texto anterior, que la cultura recoge de alguna manera, que cada cultura ostenta además como su patrimonio, sus verdades eternas, su bien en sí, su mal en sí, ¿no? Y que los nombres y los conceptos recogen, van a ser cuestionadas desde un punto de vista epistemológico, en tanto que representaciones, en el sentido tradicional del término, en tanto que Vorstellung, ¿no? Representación en términos de copia. Son copia de algo, estas representaciones que son los valores esenciales, ¿no? Una mimesis ahí, es decir, la Vorstellung, la verdadera esencia de la cosa es representada. Bueno, la propuesta un poco de alguna manera de la naturaleza metafórica del concepto, esta expresión que se ha hecho famosa, ¿no? Gracias a Nietzsche, ¿no? Hablar de la naturaleza metafórica de un concepto no es una metáfora precisamente, ¿no? Nietzsche pone en juego esta idea, ¿no? Esta propuesta por
presenta en Verdad y Mentira en sentido extramoral, ¿no? En juego esta idea de que todo concepto, en tanto que representación, en tanto que Vorstellung, no es más que una ficción, no es más que una simulación ilusoria, no es más que una Verstellung. La Vorstellung no es más que una Verstellung en el fondo. Una interpretación del mundo en tanto que mera fantasía, podemos decir. Desde los tiempos un poco entonces de este texto, Verdad y Mentira en sentido extramoral, Nietzsche ya había comprendido, frente a lo que había sostenido él mismo un poco antes en El nacimiento de la tragedia, bajo la influencia de Schopenhauer, que la esfera del lenguaje, en realidad de cualquier medio de expresión, en general, incluida la música, tampoco permitía salvar de manera inmediata, de manera directa, la distancia que hay entre lo real y lo representado. No hay una inmediatez de la representación, ¿no? Esto que sostiene Schopenhauer, que la música es representación directa de la voluntad, y que Nietzsche habría defendido al principio. Ya un año después, en 1872, en Verdad y Mentira en sentido extramoral, ya es abandonada esta idea, ¿no? No podemos acceder a lo verdaderamente en sí de manera directa. En este mismo sentido, Nietzsche afirmaría también el carácter inventado entonces, devenido, como decía hace un momento, de las categorías lingüísticas también, como las relaciones que se establecen entre ellos. Esta cuestión conduciría, claro, directamente al problema de que entiende Nietzsche por ficcionar, que entiende por Verstellen, ¿no? Que entiende por este término que en general podemos considerar equiparable al de imaginar, de erdichten, inventar, de erfinden, o al propio poetizar, ¿no? Bueno, claro, esto los filólogos que me perdonen, claro, porque a lo mejor esta es una extrapolación filosófica que estoy haciendo yo, esta equiparación de tratar esto como sinónimos, pues claro, es una licencia, uy, Arno, que cara me está mirando. Bueno, ya hemos terminado. Bueno, como decía hace un momento, entonces la razón en su dimensión de pensamiento lógico representacional, es decir, todo lo que hasta ahora hemos llamado pensamiento racional, sería para Nietzsche una completa ficción. Y esto es lo interesante, ¿no? Tanto como cualquier la ficción, tanto la lógica representacional es una ficción tanto tan ilusoria como cualquier otro lenguaje, como cualquier otro pensamiento sostenido sobre otro lenguaje, ¿no? El poético, el musical o cualquier otro, ¿no? La lógica es, dice Nietzsche, literalmente es el modelo de una ficción completa. Vaya esa palabra, en el que, continúa diciendo, se fantasea, y aquí utiliza el verbo erdichten, se fantasea un modo de pensar. La lógica es el modelo de una ficción completa en el que se fantasea un modo de pensar en que un pensamiento es puesto como causa de otro pensamiento. Se prescinde, continúa diciendo Nietzsche, de todos los afectos, ¿no? Este es el vínculo. Si el pensamiento lógico representacional hay un determinado momento en el que se puede poner en juego, algo así como el pensamiento lógico representacional, es siempre a costa del cuerpo, siempre, ¿no? Prescindir de los afectos es fundamental. Los afectos o los deseos, las pasiones no son fácilmente conceptualizables, no son fácilmente sometidas a formalización, que es lo que pide el pensamiento lógico representacional. Bueno, se prescinde de todos los afectos, de todo sentir y querer. Cosas así, dice Nietzsche, no se encuentran en la realidad. Fijaos que dice, y esto es lo interesante, es un modo del pensamiento. La lógica es un modo del pensamiento. Ya no es el modo del pensamiento, el modo correcto del pensamiento, sino que es uno entre otros modos de pensar. Es uno entre otros modos de crear el mundo y de crear la realidad. En la misma línea, Nietzsche escribe, lo lógico podría ser posible como consecuencia de un error fundamental, de un establecer erróneo, de, continúa diciendo, de crear, de inventar, utiliza erdichten otra vez, un absoluto. El problema de la lógica es que se ha inventado un absoluto, se ha inventado algo, ¿no? Se ha inventado, ha puesto en juego a partir de un error, a partir de un error, una invención de algo que no es verdadero, simplemente en este sentido. La lógica se ha inventado a partir de un error.
y lo que se ha inventado precisamente es un absoluto. Por tanto, del mismo modo que la verdad procede, en el caso de Nietzsche, de la no verdad, recordad estos textos de humano demasiado humano 1, más allá del bien y el mal 2, ¿no? La verdad procede de la no verdad, para Nietzsche. La propia idea también de la ley lógica implica la idea de lo incondicionado, de lo absoluto, de lo incondicionado, aunque ésta, a su vez, solo pueda proceder de un error, de algo que es condicionado, podríamos decir, ¿no? Lo incondicionado procede de lo condicionado. Vamos a ver Dice, yo digo, el intelecto es una fuerza creadora. Esto ya nos da una pista, ¿no? El intelecto es una fuerza creadora, el pensamiento es una fuerza creadora. Para que pueda inferir, fundamentar, tiene primero que haber creado el concepto de lo incondicionado. El pensamiento no funciona si no ha creado, si no ha partido de un absoluto, si no ha partido de un error, de la creación de un incondicionado. No es que el mundo sea incondicionado, fijo y estable, no es que haya verdades incondicionadas, sino que el pensamiento, para poder pensar, introduce previamente el concepto del incondicionado. Él cree, continúa diciendo, en lo que crea como verdadero. Este es el fenómeno fundamental, dice Nietzsche. En 1881, en el momento en el que Nietzsche prepara la ciencia jovial, encontramos ahí una pequeña serie de anotaciones en las que aborda la cuestión, esta misma cuestión, en términos de una antinomia del pensamiento. Hay una antinomia, una verdadera contradicción esencial en el seno del propio pensar, del propio Forstellen, del propio pensar en términos representacionales, en términos de lógica representacional. Y, por ende, entre aquello que la metafísica ha señalado como conocimiento en sentido estricto, por una parte, y el papel que desempeña el mero representar, el mero Forstellen dentro de este, ¿no? como pensamiento de la realidad verdadera, ¿no? En una de las anotaciones de esta serie, Nietzsche formula explícitamente la antinomia por medio de la cual saca a la luz la tensión propia del pensamiento metafísico tradicional. Dice, la antinomia, los puntos, los elementos de la realidad dada que son ajenos a la verdadera esencia de las cosas, no, subraya la palabra, pueden provenir de esta. Tienen, subraya también, por lo tanto, que haber venido de fuera. Los elementos de la realidad dada que son ajenos a la verdadera esencia de la cosa, no pueden provenir de la esencia de la cosa, tienen que venir de fuera. Se pregunta, ¿pero de dónde? Puesto que aparte de la verdadera esencia no hay nada, así pues explicar el mundo es tanto necesario como imposible. Dice Nietzsche. La concepción de ser esencial como único y verdadero, ser de las cosas, se revela entonces como inapropiada para dar cuenta del cambio, ¿no? Cambio, la cuestión ontológica fundamental, ¿no? Toda la física y la metafísica, desde los presocráticos, Aristóteles, Descartes, ¿no? Siempre habrían tratado de dar respuesta precisamente al cambio. Y unas líneas más abajo, el propio Nietzsche hace explícito su planteamiento de esta cuestión por medio de una noción que va a ser fundamental en estos 3 aforismos que os estoy recogiendo, ¿no? Y sobre la que va a establecer precisamente su diferencia con respecto a la tradición filosófica. Se trata de la noción de ser pensante, ¿no? Del ser que piensa. Y con ella Nietzsche va a asumir, en primer lugar, el desplazamiento propio del planteamiento de la filosofía moderna desde Descartes, ¿no? Porque el fundamento de la verdad y del cambio ya no se busca en la esencia de las cosas, a partir de la modernidad los filósofos dejan de buscar los elementos fijos en el mundo y pasan a buscarlos en el sujeto, en el ser pensante. De esta manera Nietzsche responde a la cuestión anterior. Dice, la verdadera esencia de las cosas es un invento del ser pensante. Es un invento. Y dice, Dictum des Forstellen des Seins. Es un invento. Un invento sin el cual no es capaz de pensar. Fijaos, ¿no? El ser pensante no puede pensar si no inventa, si no introduce una ficción para poder pensar en términos de estabilidad, de representación fija y estable. Un invento sin el cual no es capaz de pensar. Esos elementos de la realidad dada, que son ajenos a esa verdadera esencia, inventada, el Dichteten wahren Wesen, ¿no? Son las propiedades del ser.
no han venido de fuera. Por tanto, la ruptura nietzscheana con la tradición se encontraría entonces, yo creo, en primer lugar, en el nivel de la invención, ¿no? Un nivel de la invención que caracteriza la propia noción de esencia. La esencia es un invento del ser pensante. El Dictum des vorstellenden Sein. Pero fijaos, la tensión de esta expresión es extensa, ¿no? Es una invención de un ser esencialmente representador, podríamos decir. A lo que Nietzsche añade, en un segundo momento, que se trata de una invención sin la que además no es posible el propio pensamiento. El pensamiento, en tanto que representación, en tanto que Vorstellung del mundo, entendido como flujo, no es posible sin este nivel de invención, de dictum, de inventar algo. Sin aquello a lo que en otros lugares se ha referido como ficcionar, se ha referido precisamente como Vorstellung, como sinónimo de Vorstellung. Por tanto, el carácter un poco ficcional, como decíamos, no invalida, a juicio de Nietzsche, el poder regulativo de dichas ficciones, a pesar de ser, ni siquiera de esta que es la ficción más esencial, a pesar de ser el que, o lo que vemos ahí es que ya la regulación empieza con el propio pensamiento, un pensamiento que se caracteriza como ficticio, pero al mismo tiempo regulativo de una estabilidad que está creando para poder pensar, porque es que si no, no puede ni pensar. Se están juntando, ¿no? El propio punto de partida de la filosofía nietzscheana es de una tensión tremenda, ¿no? Con este tipo de términos, ¿no? Como os digo, lo ficcional no invalida, a juicio de Nietzsche, el poder regulativo de estas ficciones, a pesar de ser el que en última instancia va a permitir a Nietzsche refutar, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, son ficciones, por eso yo las refuto, pero además de que son ficciones, gracias a ellas podemos pensar, ¿no? La tensión de todo el juego nietzscheano es tremenda, ¿no? Lo utiliza para poder criticarlo, esto no son ficciones, pero gracias a ellas podemos pensar, ¿no? Hay una inversión, podría resumir un poco toda la crítica nietzscheana a la filosofía, ¿no? No se invalida por el hecho de ser ficciones, pero ese argumento es el que le ha valido para refutarlas. No son verdaderas, son ficciones, pero son regulativas. Entonces, bueno, es un juego nietzscheano este, ¿no? Bueno, muy mal, sí, fue fatal, buena joya. Buena joya. Bueno, este planteamiento va a permitir apuntar a cierta idea que a mi juicio caracteriza bien la propuesta filosófica de Nietzsche, ¿no? A pesar de su carácter ficcional, la representación de lo incondicionado va a mantener cierto valor, más allá de su valor para la mera conservación de la especie, ¿no? Ya que supone un poder regulador de lo condicionado. Planteamiento crítico de lo incondicionado dentro de la crítica a la metafísica no desprecia, por tanto, dicha categoría, sino que modifica el estatus de lo incondicionado. ¿No? Se suele decir, no, es que a Nietzsche se carga la metafísica. No, se carga lo incondicionado, lo en sí, no, le da otro valor, le quita el valor del sí, obviamente, lo convierte en una ficción regulativa. No es lo mismo cargártelo que convertirlo en una ficción regulativa, ¿no? Tenga una nueva forma de relación mutua con lo condicionado, además. No es la relación que se establece, no es la simetría que había en el planteamiento de la metafísica tradicional. Esta representación de lo incondicionado regula lo condicionado, regula lo corporal, regula lo instintivo, regula lo pulsional, todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Bueno. Fijaos, el pensamiento lógico del que habla la lógica, un pensamiento en el que el pensamiento mismo es puesto como causa de nuestros pensamientos, es el modelo de una completa ficción. Un pensamiento específico no se halla nunca en la realidad, pero es empleado como esquema formal y aparato de filtración con cuya ayuda diluimos y simplificamos en el pensamiento el acontecer efectivo sumamente variado, ¿no? El devenir heraclíteo, de tal manera que nuestro pensamiento se hace comprensible, perceptible, comunicable en signos. Esta es la tensión original del poder hablar, del poder decir algo, del poder pensar, en definitiva. Hay que introducir donde no lo hay, ¿no? En este devenir, claramente, ya terminé. El pensamiento entonces no se halla tanto en la realidad, pero es empleado como esquema formal, es empleado como aparato de filtración con cuya ayuda diluimos, simplificamos este acontecer sumamente variado, ¿no?
flujo de percepción indefinido, ¿no? Propiamente. Bueno, quito todo esto. El propio pensamiento como representación surgiría en el seno de esta contraposición entre, por una parte, cierta fijeza que permite entender el flujo como una corriente de opuestos a unos contrarios, y por otra parte cierto nivel de abstracción que en ambos momentos prescribe de alguna manera el propio pensamiento, ¿no? Una cierta invención. Yo creo que dice, pero sería imposible saber nada de dicho estado de cosas sin antes haberlo falseado de esta manera, ¿no? Se está refiriendo precisamente a esto. Y es que, ciertamente, todo conocimiento es falso, pero hay, y subraya esta palabra, sin embargo, un pensar, y utiliza el verbo vorstellen ahí. Y entre lo que se piensa, Vorstellungen, muy diversos grados de lo falso. Hay, por tanto, dice Nietzsche, hay un representar en tanto que ficción. Esto es lo que me interesa, llevar todo lo que he contado era para llevarlo aquí, ¿no? Esta representación ficticia, esta tensión que hay entre estos dos términos. Bueno, acabando. No quiero hablar ahora de las relaciones de esta característica del pensar, ¿no? Del pensamiento así entendida como propia de todo organismo vivo. Simplemente lo dejo ya un poco apuntado. Hay otro texto en el que dice, fijaos, la capacidad de crear. Está hablando de los organismos vivos, ¿no? Digo, esta cuestión no la trata, pero todo esto que más o menos hace, Nietzsche lo lleva, lo que hemos visto, esta tensión que hay entre estos dos elementos, lo lleva precisamente a los organismos vivos. Dice, la capacidad de crear, hablando de los organismos vivos, conformar, inventar, fantasear, dicten, utiliza ahí, el texto es de Nietzsche. Es su capacidad fundamental. De sí mismos tienen naturalmente, o sea, la capacidad fundamental de un organismo es inventar, es conformar, introducir forma donde no lo hay, es fantasear. Es su capacidad fundamental de cualquier organismo vivo. De sí mismos, estos organismos vivos tienen naturalmente solo una representación semejante, falsa, ficticia, simplificada. Y utiliza esta expresión, false dichtete vereinfachte Vorstellung, ¿no? Una dichtete Vorstellung. Me quedaría solamente con estas dos palabras. El pensar es una dichtete Vorstellung. El pensamiento es caracterizado por Nietzsche como una creatividad ordenadora. Esto es interesante para entender, yo creo, el papel filosófico de la poetización, es decir, una poetización del pensamiento propio en este sentido. Fijaos, para acabar, la creencia, tal y como hemos visto un poco más arriba, la creencia en un determinado mundo externo no surge sino como pequeños mundos inventados, dice Nietzsche. Pequeños mundos inventados que los organismos crean, dice, o inventan, dicten, a partir de su fuerza, dice, de sus apetitos. Este sería el siguiente paso a dar, yo creo, ¿no? Bueno, aunque, desde luego, esos apetitos que son capaces de generar, ¿no? Esos apetitos que generan en los organismos pequeños mundos inventados, desde luego Nietzsche completaría su análisis porque funcionan también gracias a hábitos, gracias a costumbres que son incorporadas precisamente como estimaciones de valor. El siguiente paso a esta conferencia sería llevar esta cuestión a la fisiología y a las estimaciones de valor. Pero eso ya será otro momento. Me quedo simplemente con esta expresión que a mí me ha llamado la atención, el dichtete Vorstellung, ¿no? Donde mezclaría las dos, representación ficticia. Representación en el sentido tradicional del término como ficción, ¿no? Nietzsche, yo creo que en su filosofía está recogiendo esta tensión. Precisamente sobre una palabra, la matización. Los filólogos clásicos son muy aficionados a las etimologías, ¿no? Todos los filólogos. Creo que hay una, y ya cada analizar esto, creo que no podemos perder de vista el sentido común de las palabras. Muchas veces tanto los filólogos como los filósofos tendemos a pensar, ¿verdad?, que todo anda, ¿verdad?, que va a haber una elevación. Creo que la palabra, bueno, naturalmente decir yo esto delante de alemanes antiguos, por lo menos es una tontería. Creo que Dichten, si no lo he interpretado mal cuando he hecho mis indagaciones pequeñas, el primer sentido del común creo que es el de condensar, el de expresar.
No sé si me explico. ¿Es cierto esto? Dichten. Dichten como primera... Como un valor común, digamos, ¿no? Sí. Del empleo común, justamente, no el que sabemos, y justamente estoy denunciando, que tendremos, ¿verdad? Yo cuando llegué a Grecia la primera vez y vi que en una motocargo, ¿verdad?, de esas berreonas en tiempos, ¿no?, en el año 75, ponía, escrito con una letra temblorosa, ¿verdad?, así a pincel, ponía metaforay, y lo que quería decir era transportes, es decir, se hacen portes, era metáfora. Entonces, este sentido que ingenio, yo creo que no debemos perder. Por eso quería decir que si Dichten, si lo he mirado bien, si lo que quiere decir es condensar, expresar, creo que ilumina bastante lo que es la operación justamente de la poiesis, que también la poiesis tiene un sentido muy físico. Hay un trabajo muy bonito de Lledó, que nos ha complacido editarlo, donde ve esta transición de la poiesis como una operación, digamos, ¿no?, manual, a la forma más elevada, si queréis, ¿no?, que sabemos un poco lo que puede querer decir, ¿no? Bien, entonces, poiesis es todo aquello que al final es creativo, se desprende un poco de la materialidad. Entonces, sencillamente quería decir eso, cuando has puesto, ¿no?, las etimologías o las diferencias, pues yo creo que no cabe olvidar que se Dichten probablemente ilumine mucho, ¿no?, lo que es la operación justamente de esa poiesis, ¿no?, que ahí, ¿no? Y creo además, no sé si me equivoco, Thomas Mann también sería un dicta, o sea que no es sencillamente el poeta que escribe en verso, ¿no? Antiguamente sí. Es decir, que sencillamente hace mucho hincapié en esto, que estamos un poco equivocados cuando nos separamos del sentido común de las cosas, porque puede que iluminen más que esos sentidos más elevados, ¿no? Bueno, quería decir nada más que eso. Carmen me ayudó ahí un poco el otro día con esta cuestión, me decía que la raíz común tenía que ver con esto, con condensar materiales, tejidos y tal. Me decía que la raíz era común, claro. Y que bueno, a partir de ahí se podía más o menos extrapolar un poco los significados. Podría aclarar un poco lo que quiere decir también Nietzsche, ¿no? Sí. ¿No? Con ese sentido. Y ahí convergería con la filosofía y con el lenguaje mismo. La condensación. Dar forma. Dar forma. Y conectaría con eso que has dicho, de Frostel, no con una deformación, con ese intensivo, esos preverbios, lo que quieren decir, para llegar a la información. Tendría que ver más despacio toda esta cuestión, desde un punto de vista filológico, para no cometer más errores de lo necesario. No, si no es un error, son digamos que omisiones porque no lo podemos decir todo. Probablemente esos enfoques creo que no se deben perder de vista. Igual que el asunto de la superficie. No dice exactamente que sea superficial, claro, ahí yo creo que sí se da cuenta Heidegger, y no sé si habla de Nietzsche en ese momento, que cuando dice que Heráclito y Parménides, que escribían en verso, por cierto, creo que esto habría que aclarar, que esa primera filosofía está escrita en verso, Parménides, Heráclito, está escrita en verso, ¿no?, sin hacer diferencia entre verso y prosa, porque no había. Entonces, lo que dice, interviene en esto, Heidegger en un determinado momento, creo que es en un pequeño opúsculo que es filosofía, algo así, me parece que es ahí, dice que Heráclito y Parménides no eran filósofos, eran mucho más grandes que los filósofos. Bien, eso es lo que quería decir.